Bienvenida, bienvenido a este nuevo análisis. Hoy nos hacemos una pregunta que es clave. En una era de datos, de ciencia, de medicina basada en la evidencia, ¿por qué la decisión de un médico sobre qué recetar sigue siendo tan profundamente humana? Y a veces sorprendentemente irracional. Exacto. Y sobre todo, cómo están utilizando a algunos profesionales los secretos de la psicología para guiar esa decisión de una forma, bueno, mucho más eficaz. Es que es una cuestión fascinante, ¿sí? Pues para explorarla, hoy nos sumergimos en un texto muy revelador de Alexander Persant Cole que se titula La arquitectura de la decisión clínica. Ajá, Y nuestra misión es entender esas tácticas que describe, que van, vamos, mucho más allá de la venta tradicional para entrar de lleno en la psicología. exacto. La premisa del texto es rompedora. Sugiere que un médico, con toda su formación, no es un econ. Y Lacan, ese ser puramente racional, no. Justo. Ese que postula la economía clásica, sino que es un humano, como lo define el premio Nobel Richard Thaler, y como tal pues está sujeto a sesgos, a atajos mentales. O sea que, en lugar de luchar contra esos sesgos, la idea es entenderlos para trabajar con ellos. Precisamente. Y ahí es donde el rol del visitador médico cambia por completo. Ya no es alguien que solo llega y entrega información. No. Se convierte en lo que el texto llama un arquitecto de Me decisiones. gusta el término. Es que es muy visual. Es alguien que no impone ni presiona, sino que organiza el contexto, el entorno, para que la decisión más acertada para el paciente sea también la más fácil de tomar. Es un cambio de enfoque sutil pero radical. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga. El primer gran obstáculo que describe el texto es uno que, vamos, seguro que nos suena a todos. La pura inercia. El sesgo de status quo Ese mismo. es posiblemente una de las fuerzas más potentes que gobiernan nuestro comportamiento. Esa tendencia a no hacer nada, a dejar las cosas como están. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, y cambiar de rutina supone un gasto cognitivo. Mantener el rumbo de siempre es el camino de menor resistencia. El autor lo ilustra con un ejemplo que me parece clarísimo. Ese médico que lleva años recetando la misma molécula antigua. Ajá. No porque sea la mejor opción hoy, sino por la comodidad, la seguridad de lo conocido. Es la clásica respuesta de «me va muy bien con el tratamiento actual». Y lo interesante que subraya el texto es que el médico no miente. Realmente siente que le va bien. Claro. Porque la inercia le impide ver con claridad los beneficios de una alternativa. O sea, no es falta de interés, es el sesgo actuando ahí, en segundo plano. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El texto plantea un caso hipotético. El del médico en Barranquilla. Sí, un médico que lleva una década recetando el mismo antihipertensivo. Un caso de inercia de manual. La estrategia de llegar con un folleto lleno de gráficos no funciona. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Pues aquí entra el primer empujoncito, el nudge. La táctica no es atacar frontalmente el fármaco que usa el médico. Porque se pondría a la defensiva. Claro, la clave es reencuadrar la conversación para que no gire sobre tu producto, sino sobre el coste de la inacción. A ver, explícame eso del coste de no hacer nada. Exacto. No le dices, mi producto es mejor. Le dices, quedarse como está tiene un riesgo que quizá no hemos valorado con los datos actuales. Vale. El guión que sugiere el texto es muy preciso. El visitador diría algo como, doctor, si comparamos el perfil de seguridad del tratamiento actual con el de esta nueva molécula, los datos más recientes indican que un 30% de sus pacientes podrían estar en riesgo de efectos secundarios que hoy son 100% prevenibles. Fíjate, eso es potente, muy potente. No ataca su decisión pasada, sino que apela a su responsabilidad profesional de cara al futuro. Justo. Le está diciendo, la ciencia ha avanzado, ahora tenemos nueva información. Es difícil argumentar contra eso, la verdad. Totalmente. Pero el remate es la clave del empujoncito. Después de presentarle ese dato, no le pides un cambio radical. No le dices, cambia a todos sus pacientes. Claro, eso sería una barrera psicológica enorme. Sería pedirle que cuestione toda su práctica de los últimos años. Se sentiría atacado. En lugar de eso, la propuesta es mínima, casi un experimento. Estaría de acuerdo en que lo probáramos con los próximos 3 pacientes nuevos que presenten este perfil para validar juntos este cambio. Ah, qué bueno. Se reduce la fricción al mínimo. Es que pasar de cambie todo a hagamos una pequeña prueba controlada es un mundo. Entiendo la táctica. Es inteligente. Pero me pregunto,
¿no se corre el riesgo de que un médico muy analítico lo vea como una simplificación? ¿En qué sentido? Que responda: agradezco el dato del 30%, pero muéstreme el estudio completo, no un titular. Mi experiencia con cientos de pacientes me dice otra cosa. El texto aborda ese escepticismo. Es una excelente pregunta. Y sí, lo plantea no como una solución mágica, sino como un abridor de puertas. La idea del empujoncito no sustituye la evidencia. La complementa. Exacto. Supera la barrera emocional inicial. Si el médico es escéptico, la respuesta debería ser: por supuesto, doctor, aquí tiene el ensayo clínico. Mi propuesta de probarlo con 3 pacientes es precisamente para que usted mismo pueda contrastar estos datos con su propia experiencia a pequeña escala. Vale, lo veo. Convierte la conversación en una colaboración, no en una venta. Eso es. No es un truco, es una forma de hacer la evidencia más digerible. O sea que, superada la inercia, el siguiente reto es presentar la información. Y aquí el texto introduce otro concepto clave: el efecto de encuadre o framing. Otro de los pilares de la economía conductual. Sí. La idea es sencilla pero potentísima. La misma información objetiva puede llevar a decisiones opuestas según cómo se presente. Nuestro cerebro no procesa datos en el vacío, ¿no? No, los procesa dentro de un marco de referencia. El artículo lo ilustra con un ejemplo perfecto. Imaginemos un fármaco, 90% de tasa de éxito. Se puede comunicar de 2 formas. La primera, el encuadre de ganancia. Eso es. Esta molécula tiene un 90% de tasa de éxito. Suena directo, positivo, Centrado en el beneficio. pero ahora, la vuelta de tuerca. El encuadre de pérdida, que dice lo mismo con otras palabras. Con esta molécula, solo 1 de cada 10 pacientes podría no alcanzar la meta terapéutica. La información es idéntica, pero las sensaciones... Otra. De repente tu mente se enfoca en ese paciente que podría fallar. Totalmente. Y lo realmente sofisticado, lo que diferencia a un profesional de élite según el texto, no es usar siempre el marco positivo. Sería demasiado simple, ¿no? Exacto. La estrategia avanzada consiste en adaptar el encuadre al perfil psicológico del médico. Fíjate, esto implica que el visitador tiene que ser casi un psicólogo en tiempo real. Tiene que leer a la persona que tiene delante. Precisamente, el texto sugiere que los médicos de perfil más conservador, los que priman la seguridad y quieren evitar riesgos, responden mejor a los marcos de pérdida. Claro, activa sus alarmas. La frase 1 de cada 10 podría no alcanzar la meta conecta con su aversión al riesgo. Quieren minimizar esa posibilidad. Entiendo. ¿Y los otros? Pues los médicos con un perfil más innovador, los que buscan lo último y se motivan por los avances, suelen responder mejor a los marcos de ganancia. 90% de tasa de éxito. Les resuena directamente con su deseo de estar a la vanguardia. Me surge una duda práctica. ¿Y si te equivocas de marco? Si a un médico que tú crees innovador le presentas un marco de pérdida, podrías generar el efecto contrario. Es un riesgo, desde luego. Que piense que es un fármaco poco ambicioso o problemático. Claro, el riesgo existe. Por eso el texto insiste en que esto no se basa en una primera impresión, sino en una relación a largo plazo. Ah, vale. El visitador que de verdad conoce a sus médicos no adivina, sabe. Sabe si un doctor valora más los artículos sobre seguridad o los de eficacia. Es un trabajo de escucha activa. No es improvisación, es personalización basada en datos de la relación. Exactamente. Vale. Pues vamos a por la tercera pieza. Superamos la inercia, presentamos la información en el marco correcto. Queda la batalla final. Cuando el médico está solo con el paciente, ¿cómo te aseguras de que se acuerde de ti? Aquí entra la heurística de disponibilidad. Este es un atajo mental fascinante. Nuestro cerebro juzga la probabilidad de algo según lo fácil que le resulta recordar un ejemplo. Como lo del accidente de avión. Si acabas de ver uno en las noticias, sobreestimas el riesgo de volar. Justo, aunque estadísticamente sea ínfimo. Lo más reciente, lo más vívido, lo más emocional, tiene un peso desproporcionado en nuestras decisiones. Y aplicado a la consulta, el objetivo es que tu marca sea la más disponible mentalmente para el médico en el momento justo de recetar. Que sea lo primero que le venga a la cabeza. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se consigue eso en un entorno tan saturado? Es una lucha por un espacio mental muy limitado. Muchísimo. Pues la táctica que propone el texto me parece brillante. El poder de la historia reciente. De nuevo, con un caso práctico.
Un visitador en Ciudad de México que quiere posicionar un analgésico. La clave que propone es abandonar por un momento los folletos, los datos fríos, y usar la herramienta de comunicación más poderosa que existe. La narración, el storytelling. Exacto. El cerebro humano está programado para recordar historias, no listas de datos. El ejemplo que da el texto es muy concreto. El visitador podría contar algo así como: «Doctor, hablando la semana pasada con un colega suyo del Hospital Central, me comentaba un caso que le sorprendió. Ajá. Un paciente con dolor crónico, de esos que ya no responden a casi nada, recuperó la movilidad en apenas 48 horas con este nuevo esquema». Analicemos esa frase. Es reciente. La semana pasada. Es específica y creíble. Hospital Central, 48 horas. Aporta validación social. Un colega suyo. Y lo más importante, es emocional. Recuperó la movilidad. Crea una imagen mental. Desde luego. Es mucho más memorable que un gráfico. Pero de nuevo, me pongo en el lugar del médico escéptico. En un mundo de medicina basada en la evidencia, ¿no choca un poco esta técnica con la necesidad de basarse en grandes ensayos clínicos? Es una objeción muy pertinente. Al final es una anécdota, por muy bien contada que esté. Claro. Y la respuesta, según el texto, es que la historia no reemplaza a la evidencia, sino que la hace memorable. Es el recordatorio. Exacto. Actúa como un anclaje emocional para los datos duros que ya has compartido antes. Es la forma de asegurar que, de entre todos los datos, los tuyos salgan a la superficie en el momento preciso. Es como hackear la memoria a corto plazo. Dicho de una forma coloquial, sí. Es hacer que la información relevante esté accesible cuando más se necesita. O sea que no se trata de elegir entre datos o historias, sino de usar las historias para dar vida a los datos. La combinación de ambas es lo que funciona. La historia es el vehículo que transporta el dato científico. Si juntamos todas estas piezas, el perfil del visitador que emerge es radicalmente distinto al tradicional. Es un salto evolutivo. El texto es muy claro. En un mercado tan competitivo, dominar estas herramientas no es una opción, es una necesidad. Para destacar y aportar valor real. La meta es dejar de ser un informador para ser un consultor estratégico. Me gusta esa distinción. No es manipulación, es facilitación. No es presionar, es guiar. Ayudas al médico a navegar por sus propios sesgos cognitivos para tomar una mejor decisión para el paciente. Ese es el cambio de paradigma. Y para medir el éxito de esto, el artículo propone algo curioso: importar un concepto del mundo financiero. Así, la lógica del valor presente neto, el BPN. Un momento, BPN. Para quien no venga del mundo de las finanzas, ¿puedes explicar brevemente qué es? Claro, de forma muy simple, el BPN es una fórmula que te permite calcular hoy el valor de todos los beneficios que una inversión te va a generar en el futuro. Vale, entendido. Pero, vamos a ver, suena un poco frío, ¿no? Aplicar un modelo financiero a una relación de confianza con un profesional de la salud. Es una buena observación. La propuesta del autor no es que el visitador vaya con una hoja de cálculo, claro. Menos mal. Se trata de usar el BPN como un modelo mental. En lugar de obsesionarse con la venta de este trimestre, el visitador estratégico piensa en el valor total de una relación de confianza construida a lo largo de 5 o 10 años. Ah, vale. Eleva la perspectiva. Exacto. Prefiere no forzar una venta hoy si eso puede dañar la confianza, porque sabe que el valor a largo plazo de esa relación es inmensamente mayor. No se trata de vender cajas, sino de construir una alianza. Basada en la comprensión profunda del comportamiento humano. En resumen, el análisis de hoy nos muestra una perspectiva completamente diferente de la visita médica. La clave del éxito, según el texto, no está en presionar más, Ni en tener datos más abrumadores. está en entender la mente humana y dar el empujoncito correcto en el momento correcto. Es la arquitectura invisible de la decisión. Una arquitectura que cuando está bien diseñada, consigue que la decisión correcta para el paciente sea también la más fácil y natural para el médico. Y eso en el entorno de alta presión de una consulta, Es un valor incalculable. Sin duda un enfoque que cambia por completo las reglas del juego. y aunque el texto se centra en esta relación tan específica, la reflexión que nos deja es mucho más amplia. Nos obliga a pensar, si estos sesgos son tan determinantes en una decisión tan crítica y supuestamente tan basada en datos, Tomada por profesionales altamente cualificados, sí. La pregunta es inevitable. ¿en qué otras áreas de nuestra vida, profesional o personal, donde creemos que actuamos de forma totalmente lógica y objetiva, están operando estas mismas fuerzas silenciosas, guiando nuestras decisiones sin que ni siquiera nos demos cuenta?